Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana, en la que ya proyectado teníamos hacer un análisis sobre el estado actual de la agricultura en el país y sobre todo también poniendo la mirada sobre el tema de la seguridad alimentaria. Sabemos que hay indicadores que muestran cuál es la producción agrícola en nuestro país, pero también habría que ver cuál es el balance del impacto que ha tenido la importación de granos que ha llevado a cabo autoridades de agricultura de cara a facilitar alimentación a la población en el marco de la pandemia como tal. Porque de alguna manera esto representa, sin duda alguna, uno de los grandes desafíos para el país y especialmente para los agricultores, sobre todo cuando se trata de ver la cantidad de producción que se tiene. Esta mañana, para hablar de estos y otros elementos, quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Gracias por acompañarnos, don Luis. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días, Ricardo. Gracias, Ricardo Mahán, también experto y conocedor en el tema agrícola, director ejecutivo de Ave Café y exdirector de Camagro. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Ernesto, es un gusto por la invitación. Siempre es un gusto platicar de temas tan importantes como el tema alimenticio en el país y el café. Así es, en efecto, quisiera invitar a nuestros televidentes para que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes puedan generar también sus comentarios, los cuales vamos a tomar a lo largo de esta primera parte en la cual vamos a hacer estos análisis, y luego vamos a la segunda parte en la que vamos a hablar sobre las visas de trabajo que también se han anunciado, entre otros temas, desde el Ministerio de Trabajo. Así es que esos son los temas. Desde ya los invito a que me acompañen. A ver, comencemos primero haciendo un diagnóstico sobre cuál es el estado actual del sector agrícola en el país. Bueno, en primer lugar, el año pasado tuvimos una excelente cosecha. Producimos un poco más de 21.900.000 quintales de maíz, 2.600.000 de frijol, 799.000 quintales de arroz y 3 millones de sorgo. Eso da un total de 27.324.000 quintales. El problema que hemos tenido y que tuvimos, y lo hemos dicho constantemente, es que los gobiernos, en vez de apoyar la producción nacional, vienen y quieren resolver el problema de la seguridad alimentaria a través de las importaciones. El año pasado nosotros le dijimos a la Asamblea Legislativa, los mandó a escuchar cuando estaban solicitando las importaciones, si era procedente o no autorizar importaciones al ministro de Agricultura, a Pablo Arlinker, y nosotros les dijimos que no, que era improcedente. ¿Por qué? Porque estaba saliendo la cosecha nacional. El consumo de maíz, por ejemplo, eran 18 millones, o son 18.800.000 quintales, y teníamos una producción de más de 20 millones de quintales, por lo tanto no necesitábamos importación. El otro problema que tenemos es que eso viene y mata los precios. Por un lado, tenemos altos costos de producción, y por otro lado tenemos que vender barato. Y es el problema que hemos tenido históricamente. Pues, y mucha gente dice, ¿por qué si pierden año con año siguen cosechando, siguen produciendo? Es una balanza comercial bastante desequilibrada la que hay en todo caso. Sí, el problema, o sea, ¿por qué se sigue produciendo? ¿Por qué el productor agrícola sigue produciendo? Sencillamente porque es un productor de subsistencia. Él para producir no toma en cuenta la mano de obra que la realiza él y su familia, y por lo tanto él con solo sacarlo de los insumos agrícolas está contento. Entonces esa es la situación, o esa es la explicación, y además que es una cuestión cultural. Somos dependientes del maíz y de los frijoles, y por lo tanto creemos nosotros que vamos a seguir
produciendo. Okay. No hay necesidad en todo caso de estar importando sabiendo que tenemos una producción. En todo caso no hay necesidad, nosotros no estamos con que se haga una prohibición, sino una regulación, porque hay años que lógicamente el invierno no se porta favorable a nosotros. Como es el caso de hoy en día, que entiendo que no se ha definido muy bien. No se ha definido muy bien, ya estamos hablando de la primera sequía en el mes de junio, por eso es que nosotros recomendamos a los productores no sembrar ahorita en el mes de mayo, sino esperar al mes de junio para poder realizar la... A ver, Ricardo, ¿cuál es tu lectura? Tengo acá un dato bien importante, el ciclo agrícola 2021, que iniciará con la primera siembra en mayo, aunque esto se ha logrado posponer, entiendo. Mayo próximo, que sería hoy este mes, se cerrará con una producción de granos básicos, es decir, maíz, frijol, sorgo y arroz de 27.6 millones de quintales, unos 3 millones más que la cosecha que acaba de terminar, de acuerdo a proyecciones de productores. ¿Esta es una cifra que ustedes dieron? Sí, nosotros dimos esa... Pero esto es partiendo de que en mayo íbamos a tener... No, partiendo que en junio vamos a sembrar. Nosotros le estamos diciendo a los productores que no siembren ahorita en mayo, sino a partir de junio. Ok. Ricardo, ¿cuál es tu lectura con relación y cuál es digamos, el elemento que puedes sumar a partir de la experiencia que tú has tenido en el tratamiento y manejo de estos temas? Bueno, en primer lugar, tenemos una situación climática en el país privilegiada que da la oportunidad para tener una soberanía alimentaria de productos de granos básicos en El Salvador y que no necesitan mayor importaciones para poder suplirla. El problema es el tema de la comercialización de los productos. Ese es el principal talón de Aquiles que yo veo en el tema de la producción de granos básicos. ¿Y qué fue lo que se trabajó desde hace muchos años al respecto? Una de las principales políticas que se implementaron hace muchos años fue el hecho de aprovechar los subsidios de granos básicos que se daban en Estados Unidos y hacer una gran importación de esos productos que eran mucho más baratos porque tenían un subsidio directo del gobierno de los Estados Unidos a sus productores norteamericanos y queríamos aprovecharnos de esa coyuntura. Para ponerle un ejemplo específico, veamos el sector arroz. Aquí en los años 60 y 70 El Salvador te daba el lujo de exportar arroz hacia otros países y ahora somos completamente dependientes de la importación de arroz de Estados Unidos. Aproximadamente el 60% del consumo nacional de arroz es importado y al ver que se estaba trabajando y se estaba deshaciendo la capacidad productora del país, se crearon los mecanismos de los convenios de comercialización de los productos. ¿En qué sentido? Se le permitía, por ejemplo, a la industria poder importar en materia prima, llámese maíz, llámese arroz, pero se le obligaba a comprar con un precio establecido en los convenios a los productores nacionales. Eso prácticamente se perdió y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, si vemos otros países de Centroamérica, me cuentan amigos nuestros, por ejemplo, que en Guatemala, el año pasado, con el tema de la pandemia, fue el mejor año para el sector productor de granos básicos en Guatemala. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todas las compras, en vez de hacerlas a nivel internacional, como se hizo en El Salvador, se hizo a nivel local. Se le compró a la producción nacional guatemalteca todo el producto. Entonces, cuando tú tenés un convenio de comercialización que le ponen un precio alto de compra, pero te han saturado la plaza en cuanto a lo que es producción, no se puede vender. Y el tema de los convenios de comercialización, aunque sean en papel buenos, en la práctica teniendo una plaza sobresaturada de producto, se ve el productor en la imposibilidad de poder vender en precios que se puedan haber pactado en un convenio de comercialización, porque obviamente hay demasiada ese demanda. es el punto neurálgico de esta discusión, de este análisis de esta mañana. Es decir, ¿por qué razón teniendo nosotros, nuestros productores, una producción, valga la redundancia, buena, por qué no haberlo consumido, comprado a nosotros mismos? Es correcto. En el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala es un caso que te pueden confirmar los productores guatemaltecos que fue el mejor año de ventas para ellos el año pasado, porque todo se lo compró el gobierno de un solo, ¿verdad? Entonces fue más fácil para ellos el tema de la comercialización
Y aquí, pues, la visión fue otra y aquí están las consecuencias. ¿Es cuestión de visión o es cuestión que hubo algo? ¿Hubo pláticas, por ejemplo, de ustedes los productores frente a esa modalidad que no era conveniente para el país en el momento de la crisis? No pudiera yo comentarte al respecto porque no estoy metido en el tema de granos básicos directamente, sino que usted puede poner mejor. O sea, con nosotros no hubo conversación, inclusive nosotros fuimos a la Asamblea a solicitarle a la Comisión de Hacienda en ese momento, miren señores, tenemos suficiente. A ver, pero era la Asamblea saliente. Sí, pero era la que iba a autorizar. O sea, al final quien autorizó la importación fue la Asamblea saliente. O sea, esa es la situación. Entonces, intentamos hablar con el ministro de Agricultura en aquel momento, le decíamos el precio del maíz, por ejemplo, aquí en el país está a $12 y en México lo estaban negociando a 13.50, entonces esa es la situación, se compró fuera y además de comprarse fuera se compró por arriba del precio que se estaba comercializando en ese momento aquí. Entonces esa es la situación, falta de apoyo, falta de una visión estratégica en cuanto a la agricultura y resolver el problema del consumidor, porque el problema de las importaciones no benefician tampoco al consumidor, es mentira que los beneficien, el precio en el mercado te va y siempre está 18, 19, se lo pagan al productor a 12 y ellos... Bueno, hay que separar dos cosas. Una era que ese modelo de compra que tenía el gobierno, eso fue para regalárselo precisamente a las familias que estaban siendo afectadas, impactadas todos por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, si vos le regalás determinado producto, ya la gente ya no va a comprar, ya saturan el mercado, ya el mercado está súper saturado de productos, entonces esa es la situación y para que no pasara la saturación, lo más lógico era comprar al productor nacional para poder repartir. ¿Bajo qué concurrencia la Asamblea llegó a aprobar esta cuestión? Solo esto, Ricardo, ya te doy la palabra. O sea, tuvieron mayoría de votos. De votos, no hicieron caso al llamado que los hicieron a nosotros como campo. Nosotros le dijimos que las importaciones eran improcedentes porque el producto estaba saliendo y además que era el preciso momento donde estaba el pico de la salida de la producción, o sea, estaba saliendo todo el producto. Exactamente pasa lo mismo en el tema del café, Ernesto. Les pongo un ejemplo. El Salvador está importando anualmente aproximadamente 300.000 quintales de café. Ese café es un café robusta, que es de mala calidad, que viene prácticamente de Brasil y es el que se está consumiendo a nivel local, en lo que es el café soluble. Cuando nosotros tenemos de los mejores cafés catalogados a nivel mundial, estamos importando también esa cantidad. Obviamente, no tenemos nada en contra de la importación, ¿verdad? Simplemente, de libre comercio, si exacto, lo que fuera de ambas vías, pero no hay ambas vías. Ahora, ¿qué reciprocidad hay en eso? Ninguna, en absoluto. Entonces, ahí tú puedes ver, por ejemplo, cuando no hay ese tipo de incentivos de un consumo interno nacional de lo que produce el país, ahí ves cuando caen precios, cuando ves que no hay una cultura de consumir lo nuestro. Y eso creo que se tiene que trabajar muchísimo de aquí en adelante. Creo que hay buenas intenciones al respecto. Me voy a poner y voy a enfocarme en el tema del café. Venimos de una cosecha paupérrima en la cosecha anterior. Consideramos de que ha habido una mejora sustancial en esta última cosecha, que creíamos que iba a ser igual o peor que la del año pasado. Y pues cerramos con una cosecha que ha crecido en comparación al año pasado. Si bien es cierto, la cosecha, si la comparamos, son prácticamente similares. Estamos hablando de aproximadamente de unos 15.000 quintales oro uva adicionales al año pasado. Es prácticamente igual, pero los nubarrones que se miraban eran negativos, pero gracias a Dios tuvimos un magnífico invierno el año pasado, no solo para el café, sino que para la agricultura en general. Y a pesar de que hubo una tormenta que cayó en el mes de noviembre, eso causó que se atrasara la cosecha, pero gracias a Dios salimos bien. Si bien es cierto, hoy estamos viendo una amenaza de un niño que dicen que va a ser un niño suave, no deja de ser preocupante por el tema de las sequías, pero definitivamente el enfoque tiene que ser apostarle a lo que produce El Salvador.
El Salvador tiene la posibilidad de poder producir y poder abastecerse y ser autosuficiente en temas. Vemos, por ejemplo, cómo El Salvador está importando cantidades importantes de fruta, importantes cantidades de hortalizas, cuando bien podemos hacer una política integral para poder empezar a trabajar e incentivar a trabajar y producir y consumir lo nuestro. Creo que ese es el gran reto que tenemos como país. Creo que hay buenas intenciones para poder echar a andar pues, los cimientos para poder lograr esa meta, y pues estamos optimistas que se pueda concluir. Ahora, ¿cuál es cuál es el impacto de manera muy concreta? ¿Qué se hace con toda esa producción o ese excedente que se genera? ¿Qué se hace? ¿Se abarata? De alguna manera, cuando hay una sobreproducción, y un poco voy a manejar aquí unos términos, aunque no soy mercadólogo, pero entiendo que cuando hay una sobreproducción en el mercado, esto de alguna manera incide en el precio y lo abarata. No sé si me equivoco. No, porque están los comerciantes que acaparan la producción y lo están sacando poco a poco. O sea, el que sufre las consecuencias de una sobreproducción es el productor. Es el productor, claro, obviamente, porque no puede vender, no puede sacar el costo de su producción. Exactamente, obviamente. O sea, que por eso le decía que las importaciones ni siquiera llegan a beneficiar al consumidor, porque el precio en el mercado se mantiene al criterio del comerciante. Y eso es que, por eso nosotros decimos la necesidad, y hemos venido insistiendo, ya es el cuarto gobierno que le decimos, es la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria, y donde el gobierno haga la creación de la reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica que no tenemos una reserva estratégica de granos básicos. Entonces, eso nos da como consecuencia que el mercado de granos básicos sea manejado por los comerciantes. A ver, pero yo sí he escuchado que hay digamos, como, digamos, un modelo de reserva que le permite al país poder actuar en una situación, digamos, de escasez, o provocada por un mal invierno, una sequía, o por la parte especulativa, entiendo, ¿no? No existe. Lo que ha hecho... Son recintos o bodegas de... Lo que han hecho los gobiernos anteriores es que cuando tienen necesidad de granos básicos, recurren a la industria para que la industria saque al mercado la reserva que ellos tienen, y les dan autorización para que importen y reponer el producto que ellos tienen al final. O sea, eso es lo que ha habido, pero reserva estratégica así como tal, que sea del gobierno y que sea manejada por el gobierno, no existe. Okay. Tú tocaste un tema muy importante, Ernesto, y es el tema de la oferta y la demanda. Y lo podemos ver, el ejemplo específico en el tema café. Okay. Venimos en el año 2019, en la cosecha 19-20, con precios internacionales que rondaban los $85 por saco. Ahora ha habido un incremento sustancial y ha llegado el precio a $160 el quintal. Todo se debe a lo que es oferta y demanda. La semana pasada, nada más en un día, hubo un incremento de $9 de un día para otro. ¿Por qué? Porque se está especulando en el tema de una baja sustancial en la cosecha de Brasil, que es el principal productor mundial, que va a rondar una caída aproximadamente del 30%. Entonces, los mercados, al ver esa posibilidad, empiezan a comprar a futuro, y obviamente al ver que va a haber una escasez importante, el precio sube. Igualmente se especula que la situación que está viviendo Colombia ha ocasionado problemas de transporte para poder sacar sus cosechas y exportarlas a nivel internacional, y eso sigue aumentando el precio. Todo viene de lo que es oferta y demanda. ¿Y a quién golpea esto? Directamente es al productor. Llámese café, llámese frijol, llámese lo que sea. El productor es el que tiene el principal golpe al respecto. En el caso del café, que es prácticamente una venta a nivel internacional, dependemos nosotros del contrato C de la Bolsa de Valores, y que eso se determina en base a cuánto café puede existir disponible en el mundo y no. Y lo hemos podido notar de 2 años para acá, cómo ha fluctuado el precio, de estar en unas caídas históricas bajísimas de precio,
y ahora viendo que se está recuperando de una manera sustancial y constante, que genera una esperanza y una luz al final del túnel. Es por eso que es importante que le apostemos nosotros a lo que producimos en el país y que tengamos políticas en el cual podamos tener un rumbo, en que podamos ver al final del túnel la luz para poder tener una agricultura eminentemente sostenible y rentable. Porque si no es sostenible y no hay rentabilidad, es bien difícil que tengamos una consistencia y una permanencia en cuanto a sustituir importaciones para poder pues producir lo nuestro. ¿Por qué pasa esta situación? Y te pregunto porque tú has sido funcionario de gobierno y cómo se ve desde la perspectiva pública de la función a ser un productor ya de campo, por ejemplo. El problema, el problema principal de los me ponen condiciones de mercado allá afuera. El principal enfoque de los políticos es cómo yo abarato la canasta básica a la población. Ese es el principal problema. Si aquí, por ejemplo, vamos a producir algo que sea más caro de lo que yo pueda importar con subsidio a Estados Unidos, pues obviamente voy a privilegiar el importar algo barato, subsidiado, que no es un precio real al respecto. Contigo tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia y ver cómo países implementan tecnologías que los hacen más productivos, más competitivos, y eso es lo que hace falta en el país. ¿Cómo nos quitamos criterios infundados, por ejemplo, de implementar ciertas tecnologías que le van a dar al productor herramientas para ser más competitivos y poder tener ese balance que tú me preguntas? ¿Qué es lo que ve el funcionario público y qué es lo que ve el productor? Obviamente, como te repito, la canasta básica es algo que presiona a cualquier gobierno, del color que sea, que no se encarezca. Al momento que se empieza a encarecer, obviamente es mucho más atractivo venir a suplir un producto que no tiene un costo real, porque estamos aprovechando de importaciones, subsidios que vienen de la mano dentro de lo que son las exportaciones e importaciones que recibimos. Eso lo deberíamos de cambiar y enfocarnos cómo podemos resurgir y cambiar esto, ya sea en el café o en otros productos. Te comentaba que se importan 300.000 quintales anuales de café soluble. ¿Por qué no lo podemos consumir aquí? Veamos países exitosos como Colombia, como Brasil, que tienen políticas específicas de consumir el café producido en sus países. Y eso ha generado que en tiempos difíciles como los que vimos en el año 2009, 2020, que comentaba que teníamos precios bajísimos, esos países siguieron adelante. ¿Por qué? Porque tenían políticas internas que privilegiaban la producción nacional. Y ese es el objetivo, es ese, cómo yo abarato la canasta básica. Ese es el principal punto de vista de los políticos de turno, y eso no va a cambiar a menos de que le apostemos a trabajar a la producción nacional. A ver, don Luis, ¿hay pláticas con el nuevo gobierno? Porque, la pandemia llevó a cambiar parámetros de comportamiento en todos los sentidos, y uno de ellos fue la apuesta por llevarle a la población que estaba confinada, ¿verdad?, el alimento a su casa. Una opción que obviamente no se puede negar que es buena, sobre todo sabiendo que la situación no fue muy fácil. Pero la pregunta es, esto se da en un contexto de pandemia, ahora es otra realidad, donde ya tenemos un mercado permisible para poder producir, para poder salir, vender, comprar. La pregunta, con las nuevas autoridades, el nuevo ministro, ¿han tenido reuniones ustedes con el ministro David Martínez, el ministro de Agricultura? Sí, hemos tenido... ¿Y qué es el resultado de esa plática? Hemos tenido 2 reuniones con el ministro Martínez. Le estamos dando el criterio de la duda. Le hemos dicho, ha habido algunos compromisos entre él y nosotros. El compromiso principal es que no va a autorizar importaciones, al menos que sea necesario. En el caso de granos básicos, sabemos que hortalizas tenemos deficiencia en cuanto a la producción. Él está hablando de un fideicomiso que se va a presentar la próxima semana. Nosotros le dijimos, lo acompañamos en la presentación del fideicomiso y lo apoyamos en todo lo que venga en beneficio de los productores.
Nosotros también estamos, que la próxima semana vamos a presentar la solicitud ante la Comisión Financiera, que antes era la Comisión de Hacienda, de la exoneración del IVA a los productos a los insumos agrícolas que consumen los pequeños productores. Decimos a los pequeños productores porque los grandes no necesitan de exoneración, porque ellos recuperan el IVA a través del crédito fiscal. O sea que al final de cuentas el único que termina pagando el IVA es el pequeño productor. Por eso estamos haciendo la solicitud, o vamos a hacer la solicitud la siguiente semana. Vamos a acompañar al ministro a la solicitud que él va a hacer del fideicomiso. Y le hemos dicho claro al ministro, nosotros no estamos en contra de ningún gobierno, nunca hemos estado como campo en contra de ningún gobierno. Hemos estado buscando como defender y que se promueva la agricultura nacional, y seguimos bajo esa tónica. O sea que siempre y cuando un gobierno llegue y busque como promover la agricultura nacional, contará con el apoyo de campo, contará con el apoyo de las organizaciones que forman campo, y estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir... ¿Hay algún compromiso de parte de la autoridad para que se pueda, digamos, cambiar esa tendencia de compra, de importación, frente a estas proyecciones que tienen, que como agricultores ven que se prevé que va a haber suficiente cosecha de maíz y frijol para este año? Estamos trabajando en eso, estamos todavía compromisos firmados, no tenemos todavía, todo ha sido de palabra. Inclusive mañana va a haber una actividad donde se va a empezar a discutir la situación de la política nacional agropecuaria. Va a ser en el Hotel Crown Plaza. Vamos a tener esa actividad donde ya hemos sido invitados como campo a participar. El Ministerio de Agricultura está promoviendo esa actividad. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a seguir aportando en ese sentido. Porque ¿sí? De acuerdo a los números que yo tengo, no sé si mi productor puede ayudarme a reforzarlo. La demanda que tenemos en el país, la demanda nacional de consumo, estamos hablando de maíz y frijol, es de 18.8 millones de quintales, ¿cierto? En el caso de maíz. De maíz. Y tenemos una proyección de 21.8. Sí, o sea, tenemos andamos por arriba de la producción. De la necesidad de consumo que hay. Inclusive este año está súper cubierto. Tuvimos una producción de más de 20 millones de quintales, más lo que se importó. O sea, llegamos como a 22 millones de quintales cuando la demanda es 18. Por consecuencia no hay necesidad de estar importando. Por consecuencia no hay necesidad de importar. Este año, por lo menos este año, no hay necesidad de importar. Ricardo. Si algo yo destaco del ministro Martínez de Agricultura es de que es una persona que viene trabajando en estos temas desde antes que asumiera la cartera. Conoce muy bien el rubro. Conoce. Vaya, en el tema del café, él fue el que capitaneó, por ejemplo, el proyecto de la Política Nacional del Café, que se va a lanzar el día jueves en la cooperativa Los Ausoles a las 10 de la mañana. Y él, pues, juntamente con toda la cadena del café, en sus diferentes rubros, pues se ha elaborado una política del café, y pues igualmente estamos de la mano queriendo trabajar con él y dándole el beneficio de la duda de todo lo que se está hablando. Igualmente estamos escuchando de un fideicomiso que ronda aproximadamente los 637 millones de dólares. Aparte de eso, la semana pasada se ratificó un préstamo del BID para el café por 45 millones de dólares, que ya está listo para su desembolso y su ejecución, en el cual también se va a invertir para el tema de la creación de un nuevo instituto técnico-científico para la caficultura, ya que pues Procafé fue eliminado del quehacer nacional. Y en ese sentido pues estamos entusiasmados toda la cadena de trabajar de la mano de un rubro tan importante como el tema de alimentos y como el tema de la caficultura, que genera tanto beneficio para el país. Muchos se preguntarán por qué tanto le apuestan al café.
Al café se le apuesta tanto porque no solo es la taza de café que yo me tomo. Hay una cantidad de beneficios intangibles en la caficultura. En primer lugar, en la producción y generación de mantos acuíferos, producimos agua, producimos medio ambiente, producimos trabajo y producimos divisas para el país. Eso creo que es algo importantísimo en un país que, si lo analizamos, la topografía que tiene, el 11% del país es bosque. Del 100%, solo el 11% es bosque, y de ese 11%, el 8% lo representa la caficultura del país. Entonces, igualmente, queremos nosotros enfocarnos a una política no quinquenal, sino que más allá de cualquier plazo o quinquenio que tenga diferentes gobiernos, porque la agricultura sí es neto. La agricultura es de largo plazo y no podemos venir a poner parches cada vez que cambian de gobierno. Ojalá que podamos aterrizar para el bien del país tanto una política alimentaria específica y una política agrícola y agroindustrial específica de largo plazo, que vengamos a respetarla y ser disciplinados en el tiempo en que se tiene que ejecutar. Porque la agricultura no es que yo mañana voy a ver los resultados. Claro. La agricultura tiene que tener un tiempo específico y yo creo que tenemos toda la posibilidad de poder hacerlo. Obviamente dependemos mucho del tema climático, tenemos un clima excepcional en el país, pero también de repente como que tenemos algún tipo de situaciones dramáticas en el Tenemos el cambio climático, invierno, que es una realidad bien, creo que no se puede negar, y es algo que ha venido de alguna manera cambiando también este tipo de comportamientos. A ver, hablando del sector cafetalero, la semana pasada el Ministerio de Agricultura anunció que se construirá un instituto dedicado a la investigación del café. Para ello se aprobaron en el 2019, si no más lo recuerdo, un préstamo de $45 millones, que por cierto los otorgó el BID, si no me equivoco. Es lo que mencionaba, lo mencioné. Sí, pero la gran pregunta es, ¿realmente vamos a tener y qué vamos a lograr con ese tipo de instrumentos? ¿Vamos a capitalizar más esa experiencia de querer colocar en el mercado y ser competitivo, o vamos a seguir siempre en desventaja? Tú hablabas de ese desbalance que tenemos comercial. ¿Importamos más teniendo producción, creo? Importamos café teniendo soluble. una buena producción. Exacto. Y entonces el café salvadoreño prácticamente se exporta. Es prácticamente poco el café que se queda producido nacionalmente, en contra de multinacionales que nos exportan café como Nestlé. Vamos a hablar de eso y otros temas también cuando regresemos. Gracias. 7:03. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestro programa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde usted que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos, y por eso Econoparts tiene las mejores marcas con la mejor garantía. Gracias a Econoparts nos vamos con esta imagen hasta el sector de la carretera Los Chorros para conocer cómo está este tercer carril agregado, el cual permite desde luego oxigenar el tema del lento tráfico que se genera a esta hora de la mañana. Vea usted, toma en consideración estas imágenes, gracias a Econoparts, que tiene las mejores marcas de repuestos para su vehículo, para su motor, y por supuesto con la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos esta mañana y vamos en la recta final para ir un poco concluyendo sobre las expectativas, las proyecciones y aquellos aspectos medulares que pueden llegar a equilibrar el tema de la producción de granos básicos, incluyendo también el tema del café, ¿verdad? Que es un sector importante dentro de la estructura ambiental y también económica del país,
sobre la política que se tiene actualmente. A ver, voy a ir entrando un poco en el resumen de lo que decía de los precios, la demanda y sobre todo también la producción local. Si vamos a tener una buena producción, significa que ya no podemos seguir importando, porque al contrario vamos a seguir teniendo el problema. Hablamos de pérdidas. ¿Se habla ya de cifras en particular en esa materia, don Luis? Sí, nosotros hemos dado la proyección que este año 2021, el ciclo agrícola, vamos a aumentar un poco más la producción en relación al año pasado. Estamos hablando de 28 millones de quintales en todos los rubros de cereal. O sea que con eso logramos abastecer el mercado local en cuanto a maíz, frijol y sorgo. En el caso de arroz seguimos teniendo deficiencia en cuanto a no tenemos la suficiente producción de arroz. Sí hay que hacer una importación, pero que esa importación sea controlada en base a la necesidad que vamos a tener. Ok, pero pérdidas por esa modalidad y esa falta de regulación, ¿existe o no existe? Sí existe. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El quintal de maíz cuesta producirlo $16.29. Lo vendemos a 12. Por quintal tenemos una pérdida de $4.29 de dólares. Y decimos, ¿por qué los productores siguen sembrando? Lo que pasa es que esa pérdida significa lo de que se gaste en mano de obra. El productor no toma en cuenta lo de mano de obra para hacer sus costos de producción, porque lo realiza él y su ¿A qué lleva esa condición al productor? ¿A estar en deuda? ¿Quebrar? A estar siempre en la miseria, a estar dependiendo... hemos dicho siempre, por ejemplo, el criterio para que se formó los paquetes agrícolas fue un criterio meramente electoral y lo siguen utilizando de esa misma forma. O sea, y por eso no es casual que cada que llegue un gobierno hace depuración del padrón electoral, entonces, perdón, del padrón de beneficios de los paquetes agrícolas. El año pasado hubo una depuración de 125,000 productores y incluyeron nuevos productores, entre comillas, pero al final el ministro, por ejemplo, Oreste Hortel, que los reconoció a nosotros, que hay un 33% del padrón de paquetes agrícolas que reciben que no son productores. Y por eso no es casual los 125,000 personas que sacan. Ok, Ricardo, hablábamos de la creación de este instituto que ordene las estadísticas y propicie una mayor investigación sobre el tema del café, es decir, un instituto del café técnico y no político, como en algún momento, recuerdo de la historia, el famoso, ¿cómo se llamaba? Procafé. Procafé, ¿verdad? Que se ocupó como un instrumento político. Creo que la administración Funes lo mandó a volar, ¿no? Es al correcto, final. es correcto. La administración Funes lo asfixió financieramente porque el mismo productor es el que financiaba a Procafé. Pero eso lo guardaron, ese dinero ya se está recuperando, pero mataron al instituto que generaba tecnología y transferencia, la transferencia de tecnología. ¿Por qué es vital un tema del instituto? Se lo voy a explicar. ¿Cómo es posible que El Salvador, siendo el quinto exportador mundial, ha venido a hacer nada a nivel internacional, pero Guatemala, Honduras y Costa Rica han tenido un boom excepcional en cuanto a lo que es producción de caficultura? Vayan a ver a Guatemala, ahí está un instituto que se denomina Anacafé. Vayan a ver a Honduras, que de repente, de ser alguien que no producía café, hoy se ha convertido en un país que tiene influencia mundial en cuanto a la producción. Están produciendo 8 millones de quintales. Vayan a ver Costa Rica, la caficultura que tienen, todo porque tienen un instituto eminentemente técnico que le transfiere tecnología y se le transfiere otros temas que son importantes para la comercialización de la caficultura, que han hecho completamente la diferencia. ¿Qué ha pasado con El Salvador? Por temas eminentemente políticos que no tienen nada que ver con el tema de la caficultura, asfixian al Procafé,
¿verdad? En ese mismo momento que asfixian a Procafé, explota el tema de la roya en el 2012, que a la fecha no nos hemos podido recuperar al respecto. Ahora tenemos este préstamo del BID por $45 millones, que en su tercer componente está una estimación de $10 millones para invertirlos en el tema del instituto, que va a venir a acompañar esa situación de la transferencia de tecnología para poder estar al día de los cambios climáticos que pueden haber y de las alertas tempranas y oportunas que pueden haber con el tema de plagas, que no se tuvo en el 2012 porque se dejó abandonado algo eminentemente técnico y explotó la roya. Y como te repito, Neto, a la fecha no nos hemos podido reponer, pero vemos, como siempre digo, la luz al final del túnel, y estamos entusiasmados con ver de que se implemente lo más pronto posible la ejecución de este préstamo para la creación de este instituto que tanto necesita la agricultura en El Salvador. De los 45 millones, 10 serían para el instituto, entiendo, según veía la estructura con la que quedó, ¿cierto? Es correcto. Okay. El dinero para esa instancia saldrá de ese crédito, sin duda alguna. A ver, el tiempo se nos está agotando. Las expectativas con relación al cierre del ciclo cafetalero, entonces, para este año, ¿son positivas o totalmente negativas? Positivas. Comentábamos recientemente con la directora del Consejo Salvadoreño del Café y decíamos que con un quintal adicional que generáramos adicional a lo que fue la cosecha anterior, era un éxito. Nosotros en Abecafé tenemos un monitoreo quincenal. Y lo que le podemos decir a la población de que al cierre de la cosecha de este año hemos visto, en comparación al año pasado, un incremento nuestro de más de 15,000 quintales. O sea que sí, prácticamente es bien parecida, pero con la proyección que había al ver ese incremento, aunque sea poco, es un gran éxito a lo que estábamos viendo. Y ahora, con lo que estamos viendo de este préstamo del BID y del fideicomiso que viene y la política que se ha articulado alrededor de la cadena productiva y el gobierno, vemos pues un panorama positivo y esperemos que se pueda ejecutar en la práctica. Bueno, veamos entonces el escenario último que se prevé con esta lectura que hemos tenido esta mañana, don Luis. Sí, nosotros con relación al tema de los granos básicos. Nosotros maíz, también frijol. estamos proyectando un año bastante positivo. Estamos esperando un 9% arriba de la cosecha anterior. Tenemos una buena conversación o comunicación con el gobierno actual. Esperamos que esta siga bajo la misma lógica y bajo la misma situación de apoyo tanto de ellos para el sector, y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos. O sea, nunca hemos estado en contra de ningún gobierno. Lo que pasa es que el problema es cuando se comienza a criticar, ya como que no le gusta. Y nosotros como campo hemos dicho siempre, vamos a felicitarlos cuando estén haciendo las cosas bien, pero también les vamos a decir cuando estén haciendo las cosas mal. Este tema de la importación no ha sido bien visto por ustedes. Exactamente, o sea, nosotros le dijimos, y esas fueron las diferencias. O sea, ¿por qué no comprar lo nuestro en vez de estarlo comprando afuera? Y esa fue la diferencia que tuvimos con el ministro anterior. Le dijimos, mire, dejemos de importar, tenemos la suficiente producción nacional para abastecer el mercado. Abastecer el mercado. Y sobre todo las necesidades en medio de la pandemia y que era el confinamiento por el cual se logró hacer eso. Exactamente. O sea, esa fue la situación. Nosotros le dijimos, tenemos producción nacional, nuestros productores necesitan el apoyo de ustedes. Incluso la FAO decía, miren, hay que promover la producción nacional, y hasta el momento seguimos dependiendo de las importaciones. Ok. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Les agradezco que me hayan acompañado en esta primera parte del programa. Y vamos a estar, desde luego, muy a la expectativa de saber cuál es el curso de todas las conversaciones y todo el accionar que se tenga frente a estos dos importantes rubros, que es la parte, desde luego, de la producción de granos básicos y el tema del café como tal. Ricardo, te agradezco muchísimo y me da mucho gusto también. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación para discutir un tema tan importante como el que nos ocupa el día de hoy. Así es también. Don Luis, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, por la invitación, y gracias. Un saludo a los amigos. Les agradezco muchísimo. Voy a la pausa y regreso con el ministro de Trabajo para hablar de visas de trabajo y hablar de otros temas también coyunturales del país. Vamos a la pausa.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, por supuesto, la invitación es para que usted participe y gane con Coaspae Innova por, oiga bien, por depósitos a plazo fijo. Usted puede abrir depósitos a plazo fijo de $10,000 con $100 más en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Qué interesante. Recuerde, y también hay otra opción. Por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 más en aportaciones, usted recibe otro cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que corra, vuele, acelere y participe y gane con Coaspae Innova. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Saludo cordialmente a esta hora de la mañana para nuestra segunda parte del programa al ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a hacer una evaluación del estado actual y los avances del tema del programa de migración laboral, entre otros aspectos que tienen que ver con estos conflictos laborales, por ejemplo, en las alcaldías a partir de la toma de posesión de las nuevas administraciones el 1 de mayo y también en la Asamblea Legislativa, entre otros aspectos. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Siempre un gusto, Neto, compartir contigo. Gracias. Ministro, hablemos un poquito de esta situación que se ha generado en las alcaldías. Voy a comenzar con San Salvador, sobre todo porque a partir del 1 de mayo comienzan nuevas administraciones en ellas y viene una incertidumbre de algunas plazas que se consideran que han sido colocadas a última hora de las administraciones, pero también hay denuncias de otras que han sido de alguna manera con mayor antigüedad y que de alguna manera han sido afectadas estas plazas. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de esto? Sí, históricamente yo lo he vivido en carne propia. Cada 3 años es una situación complicada que se vive en las alcaldías. Tenemos incluso en datos estadísticos en aquel momento desde el enfoque sindical que habían personas que incluso fallecieron producto de derrames cerebrales. La gente, su trabajo es un todo prácticamente, el eje transversal de su vida, de su familia. Y esto es algo que se vive cada 3 años, pero en aquel momento se diseñó la ley de la carrera administrativa municipal, donde deja claro cuáles son los cargos de confianza y cuáles no son los cargos de confianza. Los que están por mandato de ley y los que no están incluidos en la ley. Todos esos cargos que son eminentemente de confianza, esos de forma automática tienen que renunciar en el momento de que su alcalde o alcaldesa, su partido político ha estado, se tienen que ir. Con el resto de trabajadores que están por ley y que en alguna medida ya tienen bastante tiempo de prestar el servicio a los ciudadanos, para ellos tiene que haber una garantía de su estabilidad laboral. Y el Ministerio de Trabajo tutelará los derechos de los trabajadores, de todas las alcaldías, de la Asamblea Legislativa, de todas las instituciones públicas y privadas, siempre y cuando estén por mandato de ley y además de eso cumplan con sus obligaciones. No obstante, el Ministerio no va a respaldar aquellas plazas fantasmas que se han dado. En la alcaldía de San Salvador son cerca de 300 personas que nunca llegaron a trabajar, que fueron contratadas. En el caso de San Salvador. Sí, en el caso de San Salvador, así concreto. Es más, el número puede variar hacia arriba, pero no hacia abajo. Arriba de 300 personas que nunca llegaron a trabajar. Están los informes de los jefes, donde dicen, a mí me ordenaron que no se presentaran a trabajar y que les pusiera asistencia, y en caso de no ponerles asistencia, era una instrucción directa del alcalde Mason que nos iba a despedir a los jefes. Y esto, usted lleva el ADN del trabajo en la alcaldía de San Salvador, obviamente, desde hace mucho tiempo. Sí. No solo en esta administración, es en todas las administraciones. La incertidumbre y también este tipo de prácticas. Sí, lo acabo de dejar claro, que siempre cada 3 años ha habido incertidumbre, pero que se debe de garantizar la estabilidad laboral. No así aquellas plazas que fueron contratadas de forma irregular, de forma ilícita, y peor aún, de aquellas plazas que fueron contratadas, pagados con el erario público y que nunca llegaron a laborar.
Estamos hablando que en la alcaldía de San Salvador, en la administración de Mason, aproximadamente arriba de 300 personas fueron contratadas que nunca llegaron a trabajar y que prácticamente estuvieron en un activismo eminentemente político, construyeron un troll center que en alguna medida cuando el alcalde de ese momento tiraba un tweet o tiraba un Facebook, inmediatamente salía esta ráfaga de troles a actuar, y estamos hablando que tenían cerca de 100 computadoras instaladas en el momento, donde tenían que estar como comité de aplauso cibernético. Se tiene la ubicación donde estaban, donde llegaban, a través de una investigación interna que se ha hecho en la misma alcaldía, y cerca de 300 personas que nunca llegaron a laborar y que estaban contratados y que cobraban mensualmente. A ver, pero esto es en el caso de la alcaldía. Sí. En el caso de la asamblea tiene otra, digamos, connotación. Sí. Porque son los partidos políticos a quienes se les ha denunciado directamente, pero son partidos políticos que han sido administrados por periodos de personas o diputados que han estado, digamos, ya no están vigentes. Sí. ¿Cómo de alguna manera concurre el proceso de investigación y de responsabilidades en este caso, ministro? El derecho a la estabilidad laboral es un bien tutelado constitucionalmente y además por las leyes secundarias de nuestro país, y debe de ser el eje transversal de toda una sociedad. En la Asamblea Legislativa, si tú preguntas cuántos son los trabajadores de Nuevas Ideas, no va a existir ninguno, porque Nuevas Ideas recién se conforma y no tiene esa base. Sin embargo, la mayor parte de gente que está ahí ha entrado por los partidos que históricamente han dominado es innegable en este país. Eso es innegable. Sí. Pero no solo por eso, la nueva administración puede llegar a decir que pierden la connotación de ser trabajadores a cambio de que fueron ingresados por ABC partido político. Siempre y cuando estas personas hayan laborado, hayan prestado su servicio a cambio de esa remuneración, no tiene ningún problema. ¿Es una situación difícil para usted como ministro, sabiendo de que usted ha sido dirigente de los trabajadores? No, Neto, no es difícil porque a los verdaderos trabajadores se les debe garantizar su estabilidad. ¿De qué lado está, digamos, en términos así, digamos, su postura? Si yo me autoevalúo, te digo clara y categóricamente que mi firme convicción es estar al lado de la justicia y quien la tenga. Me ha tocado en el ministerio que a veces la parte empleadora ha tenido la razón y ha tenido que dársela. Y la mayor parte, la razón la han tenido los trabajadores, porque históricamente en este país ha sido habitual violentar los derechos de los trabajadores. Exacto. En el caso de la Asamblea Legislativa, ya hablé con el presidente Ernesto Castro y garantizará la estabilidad laboral a todos los trabajadores que han prestado siempre su servicio. Ahora, hay excepciones. Hay plazas fantasmas que nunca llegaron a trabajar. Te puedo mencionar, si querés, con nombre y apellido, un par de ejemplos. Francisco Rivera, actual concejal de la alcaldía de San Salvador, siempre devengó un salario en la Asamblea Legislativa y nunca llegó a trabajar. Cobraba en la alcaldía, cobraba en la Asamblea Legislativa, cobraba en la alcaldía de San Salvador como concejal y cobraba comisiones incluso en la alcaldía de San Salvador. Una persona que tenía que dividirse en los mismos horarios en 3 instituciones distintas. Esa gente que ha tenido jugosos salarios, ingresos del Estado, ese tipo de gente que no prestó el servicio, aquí tiene que intervenir de forma directa la Corte de Cuentas y además de eso la Fiscalía por ser delito de carácter penal. Ahora, no basta con eso. Está Celín Alaví. Celín Alaví cobraba en la Asamblea Legislativa, cobraba en la Alcaldía de San Salvador, cobraba en 2 instituciones más del Estado. Estamos hablando que este tipo de personas se hacían salarios de entre $6,000 y $10,000 mensuales. Te puedo hablar de Eric Contreras, el director de la Departamental de Arena de San Salvador, que contratado en la Asamblea Legislativa, contratado en la Alcaldía. La verdad, este tipo de gente ocupó las instituciones del Estado para hacer llegar dinero que nunca fue a cambio de la prestación de un servicio. Y ese tipo de gente, tú me preguntas, ¿y el Ministerio de Trabajo va a tutelar los derechos de los trabajadores? ¿De qué lado está? O sea, ¿y de qué lado estoy? Estoy del lado del combate firme a la corrupción y la impunidad, sea quien sea y se trate de quien se trate. Ahora, lo malo sería que nosotros limpiemos la Asamblea Legislativa,
mandemos afuera a toda esta gente corrupta que se ha ocupado de la plata del erario público y el día de mañana aparezca la bancada Cian haciendo realmente lo mismo. Entonces estaríamos ante un escenario que lo único que se cambian son grupos de personas. Nosotros tenemos que limpiar y ser coherentes en combatir firmemente la corrupción y la impunidad, pero también siendo un ejemplo nosotros de no hacerlo. Ministro, ¿y cuál de los 2 o 3 sindicatos se reconocen dentro de la Asamblea Legislativa? Porque, por cierto, este día creo que se va a crear una comisión especial que también anunció el presidente, que va encaminado a ver otro de los temas también que es área de otra índole, que es el tema de las ONG, pero ese es otro punto. Pero entiendo que han habido reuniones con los sindicatos, pero son 2 o 3 sindicatos los que hay ahí. Sí, mira, ahí hay una parte que hoy por hoy juega el papel de empleadora y otro de trabajadores. Quienes definen el escenario de las reuniones prácticamente son los actores que están en el lugar y que invitan al Ministerio de Trabajo a participar. El presidente de la Asamblea Legislativa ya hizo una notificación oficial al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo intervenga en la reunión que está programada para el día jueves, ya para instalar una mesa de negociación. Ahora, a mí como ministro me toca reconocer todo aquel o aquella trabajador o trabajadora, y aún más me toca reconocer a todo el movimiento sindical indistintamente cómo piensen o cómo actúen. Lo que pasa es que es una labor, para mí una labor justa y loable, todo aquel que es dirigente sindical, pero también aquel dirigente sindical debe de dar una lucha genuina, auténtica, aparejada a esto del combate de la corrupción. O sea, yo respeto a todos mis excompañeros dirigentes sindicales que luchan genuinamente por los derechos de los trabajadores, pero no vamos a tener una huelga por defender gente que nunca llegó a trabajar. Son 2 cosas distintas. Sí, ayer se conoció de 7 personas, creo que entraron en un estado de huelga de hambre, precisamente porque se les ha cesado de sus trabajos, considerando de que ellos no están dentro de esa línea de Plaza Fantasma, ¿no? ¿Qué sabe al respecto? Sí, no, nosotros estamos en un proceso permanente de indagación, de exploración, de seguimiento, y en aquellos casos que se lleve a cabo una decisión injusta, como toda obra humana que tenemos derecho a equivocarnos, se tiene que corregir, buscando siempre estar lo más cerca posible de la justicia, Neto. Eso lo vamos a garantizar. Ahora, insisto, yo he sido dirigente sindical y la última fase que tú dejas es una huelga, porque primero tenés que buscar los mecanismos de diálogo, negociación y entendimiento y justificación de los temas. Los compañeros dirigentes sindicales de la Asamblea tienen todo el derecho legítimo de luchar, pero luchar genuinamente por aquel trabajador y trabajadora que ha llegado todos los días a laborar. El rol que estaba desarrollando el secretario general Luis Ortega es bajo esa línea, ministro. Yo creo que Luis planteó, siendo dirigente sindical, fue el primero que hizo la denuncia que habían más de 1000 plazas fantasmas. Sí. Entonces Luis ahorita lo que debería de hacer es sentarse con el presidente de la Asamblea y decirle, ok, esas 1000 plazas, dejémoslas claro que quítelas. No estamos para luchar por 1000 plazas fantasmas que nunca llegaron a trabajar. Claro, que fueron las que yo denuncié. Que fueron las que yo denuncié. Y revisemos la planta que está siempre trabajando. Yo creo que ese debería ser el mecanismo. Más que estar en una huelga, Luis lo que debería de hacer es hacer eso para que aparezca como un dirigente coherente, porque ahorita puede haber confusión y se puede decir que Luis en un momento dado podría estar defendiendo esas mismas 1000 plazas fantasmas que él mismo denunció. Entonces lo correcto y el llamado que le hago al compañero es que él debería de decirle, ok, presidente de la Asamblea, usted viene a combatir firmemente la corrupción, estas 1000 plazas fantasmas que yo denuncié, ok, limpiemos la mesa y de ahí para allá discutamos para que le garanticemos la estabilidad laboral a todos los trabajadores. Y eso bueno, pero entiendo que no ha habido reunión con ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que un poco el escenario lo ha buscado más en la denuncia pública que en construir los lazos de entendimiento. Referencia que ni la Fuerza Armada ni la UMO los va a mover precisamente de la postura de huelga, incluso de llamar a una paralización de labores, incluso. Hablaba ayer. Lo que pasa es que hoy cualquier dirigente sindical puede decir eso. En los gobiernos de Arenas, si decía eso, a nosotros nos metieron las unidades de mantenimiento de orden. Por tierra y por aire nos tiraron gases lacrimógenos. O sea, lo que pasa es que hoy tenemos un gobierno que hasta este día, 2 años casi, Neto, tú me podrías decir como un periodista investigativo que siempre ha sido, cuál es la
acción que nosotros hemos logrado repeler? Ninguna. Tenemos un gobierno ampliamente democrático, respetuoso de las acciones de cada sector y actor, y hasta este momento no ha habido una tan sola represión. Esas represiones que se dieron de las unidades de mantenimiento de orden se dieron en los gobiernos de Arena y se dieron en los gobiernos del FMLN, pero no se ha dado en nuestro gobierno, Ministro, ni creo que se dé. ¿Por qué se generan estos problemas? Y digo, ¿por qué generarse estos problemas si a la base ha estado ahí por muchos años un proyecto para ordenar la administración pública desde el punto de vista de una ley? Sí. Porque hoy son normados y regidos por la ley de servicio civil. Sí. Pero había una ley de la función pública, o no sé cuáles son los nombres que le habían puesto al final. Sí. Ese es uno de los grandes problemas que ha habido, ¿no? Sí, está el proyecto de la ley de función pública, pero también incluso nosotros ahorita estamos trabajando el anteproyecto de actualización del Código de Trabajo, que es un código desfasado. Estamos hablando de la LOF, que en alguna medida el proceso sancionatorio es sumamente risible. Un empleador a ti te incumple entregarte $5,000 de aguinaldo o de indemnización, y decide que el Ministerio de Trabajo le imponga una multa, que son de $57.14. Un empleador en este país pagar $57.14 versus $5,000 de indemnización de un trabajador, le sale mucho más barato pagar la multa. Todo ese tipo de reglamentos en materia laboral hoy por hoy se están trabajando y actualizando, y con la nueva asamblea vamos a corregir todas esas imperfecciones estructurales. Ahora, Neto, en nuestro proyecto político podría un momento dado quedarse los brazos cruzados y seguir con la manutención de la corrupción. Pero el pueblo salvadoreño votó porque ya no quiere eso. Entonces, tanto el presidente de la República como el Ejecutivo y el Legislativo, hoy por hoy tienen que limpiar la casa, y de forma contundente. Si hay 1,000 personas que nunca llegaron a trabajar a la Asamblea Legislativa, Neto, nosotros hicimos inspecciones, y hubieron personas que nos dieron en anonimato, nos dijeron, cuide el anonimato, pero nosotros, hay diputados que incluso le dábamos dinero de lo mismo que a nosotros nos salía en el salario. Nos pedía, por no venir a trabajar, nos pedía dinero. Tenemos personas, trabajadores que nos dijeron eso. Entonces ese tipo de corrupción tiene que combatirse. Ministro, para junio se espera enviar un contingente de salvadoreños también por trabajo temporal en extranjero. Voy a aprovechar para que hablemos también de ese tema y otros que están desde luego sobre la mesa, que tienen que ver precisamente con estas situaciones que se generan en las empresas de seguridad. Alguien me pregunta acá, ¿qué se va a hacer? Porque hay muchas violaciones laborales. ¿Cuál es el, digamos, examen que usted tiene con relación a este tema? Porque lo vi dado declaraciones con relación a este sector privado, ¿no? No, ya de la seguridad privada. Ya advertimos, mi planteamiento es claro y contundente, ya advertí a las empresas de seguridad que corrijan de inmediato. En caso de no hacerlo, iniciamos ya con procesos sancionatorios y con medidas muy fuertes. Vamos a hablar de eso y, por supuesto, vamos a hablar con relación a otros temas de país. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, recuerde usted que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos, y por supuesto Econopar le da a usted las mejores marcas y la mejor garantía. Gracias a Econopar nos vamos con esta imagen hasta el sector del Boulevard Los Héroes y conozca usted cómo está el tráfico. Bastante ordenado, bastante, digamos, libre, en uno de los carriles que conecta precisamente la parte de este sector de los centros comerciales. Así que tome en consideración, si usted piensa desplazarse por esta zona, gracias a Econopar, que tiene las mejores marcas con la mejor garantía en repuestos. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó.
Ok, ministro de Trabajo Rolando Castro con nosotros hoy. Para dejar cerrado este ciclo de conversación sobre el tema de la estabilidad laboral de los empleados y las denuncias que hay en las alcaldías de las empleadas, la tutela de ellos está siendo vigilada por su persona. Vigilada, supervisada a través de un proceso de planificación permanente. Vamos a tutelar los derechos de todos los trabajadores. Sí, solo sí están por mandato de ley contratados, cumplen con la ley y además de eso han estado devengando su erario. Y el Ministerio de Trabajo no va a tutelar actos de corrupción donde eran plazas fantasmas, donde solo llegaban a trabajar, no llegaban a trabajar, donde tenían 3 salarios o 4 salarios en diferentes instituciones y en ninguna trabajaban. Ese tipo de cosas es corrupción, es robar el erario público al pueblo salvadoreño y ese tipo de cosas no lo va a tutelar. Sí, plena certeza que va a tutelar los derechos de los trabajadores indistintamente el partido político que esté gobernando cualquier alcaldía. Eso es un planteamiento claro. El eje transversal del ministerio es la tutela de los derechos de la clase trabajadora y vamos a hacer valer en base a la ley ese planteamiento. Hablando de derechos laborales, me preguntan acá cómo está la situación con el tema de las empresas de seguridad privada. Sí. Sobre todo porque hay mucha denuncia, hay muchas quejas de que les hacen trabajar más de las horas laborales que contempla la ley, así como también en cuanto al salario que se les asigna. Las empresas de seguridad en este país y las empresas de limpieza, que al final son un mismo conglomerado que a veces tienen, son las empresas más violadoras de los derechos laborales en El Salvador. Eso está definido ya a través de un estudio que ha hecho el Ministerio de Trabajo y datos estadísticos que tenemos de denuncia. Yo advertí hace 2 días que ya no les vamos a tolerar un minuto más a estas acciones y solo tienen 2 opciones las empresas de seguridad en este país. Una, cumplen con la ley porque hay trabajadores que los están haciendo trabajar hasta 72 horas corridas. Es una ingratitud la que están haciendo y además a veces las contrataciones que hacen con el Estado son bastante jugosas y les pagan el salario mínimo y todavía de ese salario mínimo les descuentan muchas de las prestaciones como uniformes, armas y otro tipo de cosas. Y ese es un claro abuso a la clase trabajadora. No lo vamos a permitir. Y yo voy a concluir en 2 cosas. Una, iniciando ya esta semana con procesos sancionatorios sobre estas empresas en base a la ley. Y 2, enviaré un oficio a todas las instituciones del Estado para que este tipo de empresas ya no sean contratadas, se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores. Así que si quieren seguir y quieren continuar laborando, deben de cumplir con los derechos elementales de la clase trabajadora. ¿Existe un marco legal en el cual se rige, se norman a ellos o es el Ministerio de Trabajo en términos generales? El Ministerio de Trabajo a nivel general tiene la jerarquía jurídica en El Salvador de ser la autoridad máxima en materia laboral a nivel administrativo y además de eso, la Policía Nacional Civil es quien otorga o ha otorgado históricamente los permisos de funcionamiento de estas instituciones. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Policía Nacional Civil. Lo que pasa, Neto, que esto fue concebido producto de la delincuencia, que fue una estructuración de los partidos políticos, retroalimentar el tema de la delincuencia y la inseguridad en el país. Sus mismos personeros de Arena y del FMLN construyeron esas empresas de seguridad como una opción y acá han hecho lo que les ha dado literalmente la gana, pero hoy no lo van a hacer. Son gentes que a veces también intimidan. Te pongo un ejemplo. La vez pasada mandé un equipo de inspección y no me lo querían dejar entrar. O sea, ¿por qué? Porque consideran que son hombres de arma. Este Ministerio de Trabajo no es cobarde, va a actuar. No tenemos, si aceptamos este cargo, es para actuar. Y vamos a llevar hasta las últimas consecuencias estos temas y estamos haciendo ya trabajo en coordinación con la Policía Nacional Civil y vamos a tomar las medidas que en base a la ley nos permite actuar. Bueno, ministro, hablemos de este tema de la cual hay mucha expectativa también sobre el envío de salvadoreños a trabajar al extranjero. Ya se tienen nuevos horizontes, nuevas opciones. Sí. ¿Sí? Cuéntanos un poco. En primer lugar, hace 3 días llegaron al país ya el segundo contingente que nosotros habíamos enviado a Estados Unidos, todo muy bien, gracias a Dios. Segundo lugar, tenemos una demanda bastante fuerte ya de los mismos Estados Unidos, de diferentes estados, para enviar personas. También tenemos requerimiento ya en el tema de la pesca en Alaska y además de eso tenemos un trabajo ya bastante avanzado con 4 países
y consideramos que si todo nos sale bien y Dios nos permite, en el próximo mes probablemente estaría saliendo un contingente a otro país que no es Estados Unidos, pero que por motivos de entendimientos bilaterales en materia laboral no se nos permite en este momento poder dar a conocerlo hasta que ya todo esté debidamente justificado y ya estén las visas otorgadas. Pero Dios mediante, el próximo mes vamos a enviar otro contingente a otro lugar. Bueno, hablando de Estados Unidos, ¿no puede haber una, digamos, una interferencia de todas estas proyecciones o acuerdos que se han tenido a raíz de toda esta situación generada a partir de las críticas en términos políticos sobre las destituciones que han habido y todo esto, ministro? Yo lo que creo es que, incluso esto como gobierno lo deberíamos de hacer, dar más que justificar, más que decir que fue correcto la destitución de estas personas, más lo que debería de hacer es justificarse las causas por las que se hicieron. Acá tenés una sala, has tenido una sala de lo constitucional que de repente en materia laboral, un destituido del BCR, un alto ejecutivo, fue destituido y en menos de 30 días la sala emitió una resolución con pronta y cumplida justicia, diciendo que la suspensión del acto reclamado y que lo reinstalara con todos los derechos de inmediato. Habían 300 trabajadores despedidos de la alcaldía de Santa Tecla y de la alcaldía de San Salvador que pusieron amparo, que esos amparos duraron cerca de 8 o 9 meses, hasta un año. Los trabajadores de Santa Tecla pasaron despedidos 2 años y medio, Neto. Y tú lo sabes, porque fue un acto público. Ese tipo de justicia es el que hemos tenido. Y hemos tenido una sala de lo constitucional que no garantiza el control constitucional y que prueba de ella de no garantizar el control constitucional, ahorita el Estado salvadoreño es condenado por una resolución de la ONU sobre el caso de Rice, que ya lo hizo público Cancillería, que se le vulneraron todos los derechos, que hubo captura ilegal, que hubieron actos arbitrarios, etcétera. Y ahora viene una condena ya internacional de la ONU. Estamos hablando de la ONU, Neto. No estamos hablando de que cualquier juez común y corriente que puede ser tocado o estimulado de cualquier tipo. Estamos hablando de una resolución de la ONU donde condena al Estado salvadoreño por vulnerar esos derechos. Esa es la sala que hemos tenido y esa es la fiscalía que hemos tenido. Y hemos tenido una Fiscalía General de la República que se va allá para la alcaldía de Zacatecoluca porque un funcionario, un alcalde, dice que es corrupto porque habían, ¿qué? 300, 500 mil dólares del erario público y de un enriquecimiento ilícito, cuando de repente Neto Mason acá se apropió de 9 millones de dólares de los trabajadores municipales y se fue allá a Zacatecoluca a capturar al alcalde de Zacatecoluca y dejando libre a un gángster con 9 millones que se había adquirido solo de las prestaciones de los trabajadores, más otros millones de dólares de los proveedores, que a saber dónde terminó ese dinero. Entonces estamos hablando de la justicia selectiva, que en este país llamado El Salvador habían 2 categorías de seres humanos, cuando la Constitución no lo contempla así. Tú tienes que el ministro de Hacienda hace un proceso de investigación sobre una posible evasión fiscal de una empresa Simán, inmediatamente sale la sala de lo constitucional a garantizarle que no se le sigue investigando. Pero de repente allá tenés habeas corpus que tienen 2, 3, 4, 5 años de estar ahí y nunca los movieron. ¿Y por qué no los movieron? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que las destituciones que hubieron, primero fue en base a la ley porque lo hace la Asamblea Legislativa. Y segundo, es porque acá teníamos una fiscalía secuestrada y una sala de lo constitucional secuestrada para revisar con una lupa las 2 categorías de seres humanos. Si somos nosotros comunes y corrientes, Neto, hay que esperar 9 meses, 1 año y si es posible nunca llega a la justicia. Te la llevan, dice Julio Valdivieso, te la llevan al sepulcro. Al sepulcro. Sin embargo, han habido familias privilegiadas acá que con solo el apellido que tengan, de forma expedita y rápida y precisa sale la pronta y cumplida justicia. Por esa razón yo hacía la declaración, porque hubo unas declaraciones de la ex embajadora Mari Carmen Aponte, por cierto, donde hablaba de algunas sanciones de parte de Estados Unidos, del Congreso, etcétera. Y entonces cuando hago la relación de estos convenios de cooperación, de visas laborales y todo eso, preguntaba si esto podría verse afectado, pero hay un elemento justificante que plantea, ministro, que tiene que ver con el tema de cómo cambiar
esos patrones que en algún momento a su criterio han hecho mucho daño a este país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos siempre en sus informes ha dicho que hemos tenido una Corte Suprema de Justicia corrupta, y hoy lo que estamos haciendo en concordancia a esas mismas resoluciones del Departamento de Estado, limpiando. Siempre ha habido un informe. Y entonces ahora, sí, ¿cuál es la contradicción? Y en el caso de Mari Carmen, voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando okay, regresemos, porque okay, voy a la pausa, y por supuesto también con este informe del día de ayer que se conoció, en la cual en el Congreso, a partir de un informe del Departamento de Estado, se señala a funcionarios del actual gobierno y también de administraciones pasadas. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así reflexión con relación a las posibles, repercusiones que puede tener todo lo que ha pasado en el país a partir de las destituciones que se llevaron a cabo, o esta coyuntura en la cual se cambiaron a magistrados y fiscal. Y también en cuanto a la postura de Estados Unidos, ahora más que nunca en el contexto del día de ayer, que se conocieron también de un informe que el Departamento de Estado dio en ese caso, en el mes de abril, si no me equivoco, a el Congreso norteamericano, en la cual se señalan a funcionarios públicos actuales y también anteriores. ¿Qué piensa, ministro? En la vida hay que ser coherente. En la vida hay que ser coherente. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, todos los años que emiten informe, una de las críticas más fuertes es que el sistema de justicia en El Salvador es corrupto. Lo han planteado claro y categóricamente. Hoy nuestro gobierno, en concordancia a lo que ellos emiten como resolución, nosotros decimos, es correcto lo que están diciendo en ese momento. ¿Por qué es correcto? Por los ejemplos incluso que te acabo de plantear acá. Sí. Tenemos una fiscalía y una sala que se han movido con intereses de sectores empresariales en este país. Entonces, ¿qué sucede? Limpiamos. Bueno, y ahora que limpiamos, en concordancia a lo que ellos mismos han señalado, y ahora viene y no están de acuerdo. Y todavía aún más nos dicen, lo correcto debería de ser que vuelvan las cosas como estaban anteriormente. O sea que Estados Unidos nos está diciendo en este momento que regresemos a ser corruptos, que regresemos a la corrupción institucionalizada, de los mismos señalamientos que ellos han hecho. Entonces, nosotros hay una cosa, este gobierno vino para hacer las transformaciones. La gran deuda social de este país ha sido histórica. Y hay una cosa, nosotros queremos, respetamos a los Estados Unidos y a cualquier país del mundo. Pero hay una cosa, que el concepto de soberanía y el concepto de dignidad de este pueblo, por humilde, por pequeño que sea, entonces no pueden haber sanciones, no puede haber obstáculos, se pueden verse afectados todos estos convenios. No, aquí hay políticas de bilateralismo laboral, que esas son de Estado a Estado y que esas no tienen absolutamente nada que ver con el presidente de la República, a propósito de este listado del día de ayer, dijo de esta manera: dicen los amigos, es decir, los Estados Unidos, que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en Arena no hay corruptos ni uno solo, que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder por santos. Dice un poco de sarcasmo, pero preguntaba que por qué no aparecían otros funcionarios o políticos de este partido. Número uno, nosotros apenas tenemos 2 años de haber llegado. Creo que una investigación seria y responsable, en este momento están las auditorías correspondientes, Neto, que después de ser auditado por las instituciones del Estado, procede la siguiente fase, que es ir a sede fiscal, y después de ir a sede fiscal habría que judicializar el caso, y en ese momento de la comprobación del delito jurídico ya tipificado en nuestras acciones, debería en todo caso, Neto, juzgarnos que tenemos funcionarios corruptos. Pero esperemos acá. Tú lo sabes, el pueblo salvadoreño lo sabe, que Arena y el FMLN saquearon este país por décadas. La saquearon. Robos,
saqueo abierto. Pero ¿sabes qué? Paradójicamente, que en el informe que sale, no sale ningún tan sola persona del partido Arena. Entonces, de un solo tú dices, y esto es investigación objetiva, ¿es subjetiva o es coyuntura nada más como contrapeso por las decisiones que estamos tomando? Pero aún más, viene y se adelanta un delincuente prófugo que tenemos en Nicaragua y dice, es que lo que pasa es que viene en la lista no sé cuántos más funcionarios de este gobierno. Pero esperemos, sale otro delincuente, reo confeso, que en medio, así en una entrevista televisiva como esta dijo, yo he entregado dinero a las pandillas, yo lo volvería a hacer para entregar dinero a las pandillas, y estamos hablando de Neto Mason con nombre y apellido. Y todavía dice ayer, se quedó corta la lista, pero aún vienen más. O sea que quienes van a dar información allá al Departamento de Estado para que ubiquen en esa lista son los delincuentes que han saqueado este país y son los delincuentes que recientemente acaban de estar saqueando el país. No aparece ninguno de ellos. Te resta credibilidad totalmente a esa lista. Y concluyo con lo siguiente, ya un mensaje de geopolítica. ¿Cómo ves tú, Neto, en este momento, que sin ser vencido en juicio nosotros, vienen ya funcionarios de este gobierno en la lista? Estamos hablando de los polos de geopolítica a nivel mundial. Y Estados Unidos envía al país, desclasifica una lista. Y por el otro lado viene China con 500,000 en este momento de vacunas. Hoy en la noche entiendo que llega un nuevo contingente. La geopolítica es de analizarla muy profundamente. ¿Tú crees que nos vamos a ir más, vamos a ser más aliados con China que Estados Unidos? No, Estados Unidos, tenemos la tercera parte de compatriotas allá, nos están ayudando y les estamos ayudando a ellos, porque muchos salvadoreños llegan a hacer el trabajo que los propios estadounidenses no lo pueden hacer. Todos ganamos. Okay. Creo que es un pueblo el cual ha sido solidario con nosotros y que lo queremos, pero una cosa, no politicen por una coyuntura que está pasando. Tenemos un gobierno con dignidad que vamos a recobrar ese concepto perdido de dignidad. Y las transformaciones a El Salvador han llegado y han llegado para quedarse. Concluyo, las decisiones que han sido tomadas, la decisión a nivel estratégico está tomada, que son de carácter irreversible, y cada día vamos a seguir limpiando nuestro país por el bien del pueblo salvadoreño. Ministro, le agradezco muchísimo que me haya permitido desarrollar una agenda de conversación con usted que tiene que ver con la estabilidad laboral de los empleados, de las alcaldías y asambleas legislativas, su postura al respecto, las sanciones contra empresas que violan derechos humanos y aspectos coyunturales como el tema de los magistrados y fiscal, la postura de los Estados Unidos, entre otros temas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Siempre un privilegio, Neto. Gracias. Vamos a despedir nuestro programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.